Estimados estudiantes, entonces el día de hoy vamos a hacer nuestro encuentro con el fin de poderles mostrar cómo hacemos gráficas en MATLAB. Esta aplicación de MATLAB es muy versátil, además porque les permite hacer gráficas profesionales, que es, digamos, el objetivo, que además de que estén aprendiendo los conceptos de física, pues también estén aprendiendo todas estas habilidades y competencias para mostrar los resultados que ustedes obtengan por ejemplo, en sus trabajos de tesis o en sus experimentos, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque no es solamente física, sino también es algo que los forma para toda la vida en cuanto a sus competencias. Listo. Entonces, empezamos con MATLAB en cuanto a nosotros vamos a trabajar, ¿cierto? Con este simulador, el cual nos genera datos de tiempo, distancia y velocidad. En este caso, ustedes, aquí tenemos el simulador, en este caso, pues ustedes eligen sus parámetros iniciales. Lo que se está moviendo aquí es una moto, ¿cierto? Y con este clic podemos dar inicio a la simulación. Podemos cambiar parámetros como de ajustar el suelo, ajustar vectores y podemos reiniciar la simulación. Entonces, lo que nos dicen las instrucciones es que debemos poner la posición inicial en cero. Entonces, como ustedes ven, aquí la posición cero es esta, ¿cierto? Acá es este punto. Entonces, la moto va a empezar para todos en cero y nos dicen para la primera configuración, nos está diciendo que elijamos una velocidad en la cual la parte entera sea el último dígito de nuestra cédula. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo con esa instrucción? ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Hola. Sí, señora. Sí, Listo. profe. Entonces, por ejemplo, mi cédula, ¿cierto? Es 52 761 782. El último dígito es el 2. Voy a revisar porque ahora tengo dudas si es el último dígito o el primero. Voy a ver. Ustedes me confirman. Acá lo tengo. Tome el último dígito de su número de documento. Listo. Entonces es confirmado. Entonces, el último dígito es 2 y que la parte decimal puede ser cualquier número. Entonces, incluso puede ser cero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a elegir la velocidad inicial, ¿cierto? Como 2 punto cualquier número. Voy a elegir, por ejemplo, 2,5 metros sobre segundos como velocidad inicial. Tomo 2,5. Listo. Acá toca hacer un poco precisos aquí con ay, para poder elegir el número. Uy, porque me pasa de 2,4 a 2,6. Creo que hace saltos de 2,4 a 2,6, entonces no, me va a tocar es colocar mejor 2, 2,4. Voy a elegir 2,4 mejor. Como es cualquiera, no. Uy, vamos a elegir 2,4 metros sobre segundos. Listo. Y en un principio la aceleración es cero, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir que la aceleración cero? Es que la velocidad va a ser constante durante todo el movimiento. Aquí importante, hay que saber elegir el cero porque hay veces que nos queda 0,1 y eso es aceleración y por lo tanto no les va a quedar el movimiento rectilíneo uniforme, que es el objetivo, que ustedes vean cuál es el comportamiento de las gráficas de un movimiento rectilíneo uniforme. Bien, entonces hacemos la corrida, la simulación, hasta que termine los datos para cada tiempo. Entonces, ¿qué nos está dando esta tabla y este simulador? Nos está dando
la data de tiempo, ¿cierto? En el tiempo cero, ¿cuánto es la posición? Y pues es lógico con lo que esperamos, porque es posición cero. Y la velocidad es 2,40, que es la velocidad que yo elegí como constante. Es decir, para cada tiempo y para cualquier tiempo, la velocidad siempre va a ser la misma. Esta es la característica del movimiento rectilíneo uniforme. En este caso estamos movimiento rectilíneo uniforme. Uniforme cuando la velocidad es igual a constante. Es decir, es el mismo valor para todos los tiempos. Y va aumentando la distancia. ¿Listo? Entonces acá lo que hacemos, como lo que queremos es graficar estos datos en MATLAB, entonces exportamos datos. Listo. Entonces, exportar datos. Bien, acá ya exportamos datos. Borramos y acá vemos los datos exportados, ¿cierto? Donde tenemos nuestra primera columna, el tiempo, nuestra segunda columna, la distancia recorrida, la longitud recorrida y la velocidad. ¿Listo? Entonces tenemos esto para nuestro movimiento rectilíneo uniforme. Este es lo que denominamos movimiento, lo que generalmente se llama como MRU. MRU. Listo. Ahora vamos a generar los datos para, hacemos reset de la simulación, entonces, y ponemos, en este caso, un valor de aceleración, ¿cierto? Entonces, las instrucciones nos dicen que para el segundo, ¿cierto? Listo. Entonces, el valor de la aceleración puede ser cualquier valor diferente de cero, ¿no? Entonces, podemos elegir, por ejemplo, va a elegir 1,6. Entonces, 1,6. En este caso, al hacer yo una aceleración diferente de cero, pues ya no voy a tener un movimiento rectilíneo uniforme, sino lo que se denomina un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, uniformemente variado. Variado. O sea, ya este es lo que se denomina el MR, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado. Listo. MRUA son las siglas con las que se distinguen esto. Entonces ya tenemos una aceleración, tenemos una velocidad inicial que la vamos a dejar como 2,4 y vamos a dar inicio a nuestro. Listo. Generamos todos los datos de la tabla para tener varios datos y poder comparar. Exportamos datos, entonces exportamos y estos son los datos. Y lo que vamos a hacer es unirlos en un solo Excel. Entonces yo tengo estos datos que son los de la velocidad constante y tengo estos que van a ser los siguientes datos. ¿Qué pasa? Como el tiempo es el mismo, pues yo puedo solamente dejar una columna de tiempo. El tiempo es 0,0, acá 0,0, el tiempo es 1,1, entonces es el mismo, por lo tanto puedo dejar solamente una columna de tiempo para los dos movimientos. Voy aquí estratégicamente a llamarlo como X, que es como
generalmente vemos la distancia, velocidad, y a este lo voy a llamar x1 porque va a ser el x1 del movimiento rectilíneo uniforme, velocidad 1 del movimiento rectilíneo uniforme, y ya para esto voy a llamarlo x2 para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado y velocidad 2. Aquí me falta también la aceleración, ¿no? Vamos a meter la aceleración tanto para el movimiento rectilíneo uniforme, que en este caso las unidades de la aceleración son metros sobre segundos al cuadrado, y aquí es cero, la aceleración es cero, porque es movimiento rectilíneo uniforme, no hay aceleración, la velocidad es constante, por lo tanto, si la velocidad es constante, que está aquí, en todos los puntos, la aceleración es cero. En cambio, en este punto sí tenemos una aceleración para el segundo movimiento. Tenemos una aceleración. ¿Cuál es el valor de la aceleración que escogimos? ¿Se acuerdan? Hola. dos ¿Qué coma seis aceleración escogimos? Dos No, coma cuatro. 1,6. 1,6, exactamente. 2,4 fue la velocidad que elegimos para el MRUA. Entonces acá tenemos lo del MRUA, lo voy a hacer acá. Lo del MRUA, tan. Y acá tenemos lo del el MRU y acá tenemos lo del MRUA. ¿Listo? Entonces, ¿dónde la aceleración es igual para todos? O sea, 1,6. Entonces, 1,6 para todos. Listo. Yo estoy preparando aquí mis datos para que MATLAB los lea y los pueda graficar, ¿sí? ¿Por qué estoy unificando en un solo archivo de Excel? Pues para que sea más fácil leer de un solo archivo y no de dos. Entonces estoy dejando solamente un archivo y estoy dejando los datos del MRU, que es el movimiento rectilíneo uniforme, y los datos del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Verifico, el movimiento rectilíneo uniforme tiene aceleración cero y velocidad constante, bien. En movimiento rectilíneo uniformemente acelerado tiene posición que cambia con el tiempo, velocidad que cambia con el tiempo y la aceleración es diferente. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos movimientos? Que la velocidad varía, ¿no? En el MRUA varía la velocidad y hay una aceleración constante. En cambio, en el movimiento rectilíneo uniforme, pues la aceleración es cero. Podríamos hacer las gráficas aquí en Excel. Vamos a empezarlo acá en Excel también como para que ustedes lo puedan también y aprendan a hacerlo en los dos softwares. Ay, ¿ahora qué pasó? Listo. Entonces, por ejemplo, yo hago esto, pero ustedes van a ver que con MATLAB va a ser mucho más profesional. Entonces, yo, por ejemplo, acá estoy graficando la posición en función del tiempo para el movimiento rectilíneo uniforme. Como hago siempre que ustedes hagan una gráfica, siempre deben ponerle los títulos al eje, ¿no? Entonces, ¿qué va en el título? Tienen que poner la magnitud. Esto de aprender magnitudes y unidades, no es de física, ¿no? Esto es para toda su formación profesional. Entonces, por eso, tiempo. Entonces, siempre que ustedes hacen una gráfica, tienen que poner en el título la magnitud y la unidad en paréntesis. Es como generalmente se usa. Aquí, yo lo que hice aquí fue señalar la gráfica, agregar elemento y selecciono el vertical y coloco en este caso, ¿cierto? Es la distancia, ¿cierto? Versus distancia o longitud y la unidad que es el metro. Entonces acá ya tengo esto. Ahora, si yo quiero, ¿cierto? Porque yo quiero graficar, quiero comparar esta magnitud para los dos tipos de movimientos, pues yo me voy acá a gráfica, seleccionar datos y quiero agregar donde los valores de X van a ser los mismos
y los valores de Y van a ser los de X2, los del movimiento rectilíneo uniforme. Y de esta forma yo tengo dos gráficas en una. ¿Listo? Es decir, comparando, siempre es muy importante la comparación de dos y no de generar gráficas. Por ejemplo, en este caso a ustedes les podrían salir seis gráficas, ¿cierto? Entonces, pues lo interesante es comparar los dos movimientos donde vemos cómo por tener aceleración, pues un objeto va a avanzar mucho más rápido, ¿cierto? Que el objeto, que entonces aprender a interpretar una gráfica también es muy, muy importante, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en los mismos 10 segundos, el objeto sin aceleración llega a 20 metros, pero con aceleración de 1,6 metros sobre segundos al cuadrado, supera los 100 metros, ¿no? Entonces, como el movimiento rectilíneo uniforme está representado por una línea recta, en cambio, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado está representado por una parábola. En este caso, la magnitud distancia, ¿no? Entonces, asimismo podemos generar las gráficas para, o sea, lo ideal es generar esta misma gráfica, ¿cierto? Para, voy a copiar y pegar un poco y para generarla para la velocidad, ¿no? Ya tenemos la distancia, pero sería interesante ver la velocidad. Entonces aquí es más fácil porque yo simplemente corro, en este caso, para B2 y aquí para B1. Entonces aquí ya tengo y le tengo que cambiar los títulos a los ejes. Esto ya no es distancia, sino es velocidad. Y esto es en metros sobre segundos. Recuerden, siempre la gráfica debe tener la magnitud y su unidad. Entonces acá en este caso es el tiempo, sigue siendo el tiempo, entonces lo que cambia solamente es el eje vertical y acá vemos el comportamiento de la velocidad para los dos tipos de movimiento. Para el movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? Donde la velocidad es constante, que quiere decir que sea constante y acá lo vemos claramente. La velocidad no cambia en todo el transcurso del tiempo. En cambio, para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la velocidad cambia y lo hace, digamos, a una tasa constante, es decir, en cada intervalo el aumento es el mismo. Y esta es la gráfica del movimiento de la velocidad con respecto al tiempo. También podemos tener la tercera gráfica, ¿cierto? La tercera gráfica en que vamos a presentar es la aceleración. Entonces, corremos, lo que hago es copiar y pegar el mismo para que me quede más fácil. Corremos acá la velocidad 1 por la aceleración 1 y acá también, listo. Y acá ya tenemos la aceleración. Entonces tenemos la aceleración, entonces cambiamos, recuerden que aquí la magnitud ya no es la misma, sino es aceleración y es metros sobre segundos al cuadrado. ¿Listo? Entonces, este dos lo podemos, creo que voy a ver si lo puedo poner aquí. Superíndice para que quede al cuadrado. Listo. Metros sobre segundos al cuadrado. Y ahí queda metros sobre segundo al cuadrado. Y tenemos las tres gráficas, distancia, velocidad y aceleración en función del tiempo. ¿Qué pasa con esta? La aceleración es constante para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero constante diferente de cero, es decir, tiene una aceleración y la aceleración para el movimiento rectilíneo uniforme es cero. Como es cero, en este caso, pues la velocidad es constante y como la velocidad es constante, la posición tiene un comportamiento rectilíneo. Entonces, así también nos devolvemos acá, como hay una aceleración constante, la velocidad varía uniforme, varía a una tasa constante. Hola, nene, ¿cómo estás? Bien, bien, por aquí en clase. Estoy en mi última clase, sí, sí. Vale, entonces, en este caso,
En este caso, pues tenemos las tres gráficas, ¿cierto? De las tres magnitudes, que son las características en un movimiento y en cinemática, distancia, velocidad y aceleración. ¿Listo? Gráficamente. Otra cosa son las ecuaciones que representa cada uno. Entonces, estas son las gráficas y cómo ustedes caracterizan y cómo saben si es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, si es un movimiento rectilíneo uniforme. Cuando vamos en un carro, ¿cierto? Nosotros como conductores, bueno, yo no soy no conduzco, pero pues cuando alguien está conduciendo, generalmente pues va variando, ¿cierto? Entre un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, velocidad constante, y entre un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿no? Entonces, digamos que todos los movimientos los podríamos representar, ¿cierto? Como una combinación de estos dos tipos de movimientos, ¿no? Es muy importante que la física nos permite, ¿cierto?, sintetizar y modelizar algo simple, algo que es muy complejo como un movimiento normal en la vida real, en trozos de movimientos que son más simples como el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Claro que existe el movimiento con aceleración variable, pero esto ya es, digamos que mucho más complejo, pero generalmente podemos representar cualquier movimiento como la combinación y como esta superposición de estos dos tipos de movimiento. Perfecto. Ahora, ya que tenemos este archivo, le vamos a guardar, ¿cierto? Lo vamos a guardar, le vamos a poner un nombre. Entonces le vamos a poner gráficas, ¿cierto? Cinemática, gráfica cinemática, y lo vamos a guardar en XLS, es decir, en tipo Excel. Vamos a guardarlo de esta forma. Y ahora ya tenemos aquí MATLAB. Entonces ya hemos abierto, bueno, voy a abrir MATLAB un poco para que veamos cómo se abre y de esa forma, cuando ya ustedes estén en su cuenta, entonces abrimos MATLAB, MATLAB, aquí abrir MATLAB Online, entro a MATLAB Online y acá lo que hago es crear, digamos, acá tengo varios cargados, pero lo que hago es crear uno nuevo aquí en un más, New Document, entonces hago un New Document y también cargo el archivo, entonces acá puedo cargarlo. Acá yo les estoy mostrando las dos. Por lo menos mi archivo está en descargas y se llama gráfica cinemática y puedo hacerlo de esta manera, como cargo a MATLAB online. Entonces simplemente cojo el archivo y lo cargo acá y de esa forma se me carga a MATLAB online. ¿Listo? Entonces simplemente moviéndolo. También ahí está la forma de hacerlo, ok, entonces ya tengo cargado el archivo y ahora lo tengo que leer, ¿listo? Entonces hay unas instrucciones iniciales que debemos dar para, para poder empezar. Entonces, como es un archivo nuevo, lo que hacemos es clear all, que nos cierra todo y nos tenemos que resetear, ¿no? Entonces, el MATLAB es un lenguaje, ¿cierto? Maneja un lenguaje propio y debemos, digamos, tener como muy en cuenta todas cuáles son los comandos para ciertas actividades que nosotros querramos que haga el software, ¿no? O la aplicación. Es clear all, close all, generalmente para que cierre cualquier y no nos vaya, digamos, como a traer información de o preinformación que esté o que haya acabado de correr, como lo dice ahora. Entonces, pues, y ahora vamos a traer la información del Excel que ya está aquí en MATLAB. Ya el Excel está aquí en MATLAB. Entonces, vamos a traer la información. Entonces, y la voy a traer en un array, ¿sí? O sea, recuerden que nosotros al final lo que tenemos en el Excel, ¿cierto? Es un tiempo, una posición uno, una velocidad uno, una aceleración uno, una posición uno
una posición 2 que es la del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, una velocidad 2 y una aceleración 2, ¿cierto? O sea, al final tenemos tres variables para el movimiento rectilíneo uniforme y tres variables para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y todas ellas comparten el tiempo. Y lo que tengo que cargar y graficar es lo mismo que hice en Excel, ¿cierto? X1 en función del tiempo, B1 en función del tiempo, A1 en función del tiempo, X2 en función del tiempo, B2 en función del tiempo, A2 en función del tiempo. Ahora, la tarea que vamos a hacer en este, y van a ver que es mucho más sencillo incluso que en Excel, si sabemos y conocemos los comandos, es realizar en una sola gráfica todas estas 6 gráficas. En Excel lo hicimos en 3 gráficas, ¿cierto? Pero aquí vamos a hacer en una sola gráfica todas las 6 gráficas. Claro, subdividiendo y haciendo en una subgráfica lo que es la distancia, en otra subgráfica lo que es la velocidad y en otra subgráfica lo que es la aceleración, pero para los dos movimientos al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, aquí, data, vamos a llamar y vamos a cargar estos en una variable que se llama data y vamos a leer xl read y vamos a llamar, esta es una función que lee, como lo llama, XLS, es decir, lee archivo en Excel y con el nombre. Acá él nos va a completar, lo bueno es que aquí nos completa. Recuerden que fue el que acabemos, que es gráfica cinemática, entonces, bueno, entonces aquí está, en esta comando lo que le estoy diciendo a MATLAB es, por favor, en una array data, tráeme y léeme el Excel que hay en gráfica cinemática. ¿Listo? Entonces, después de esta función, lo que tiene MATLAB ya es el array y ya lo tiene en un array. ¿Listo? Ahí ya lo tiene. Ahí ya tiene el array, todo el array de los datos que tengo de mis 7 variables. Una de tiempo, ¿cierto? Con las filas correspondientes, otra de la posición, la velocidad, otra de la posición, otra de la velocidad y otra de la aceleración del movimiento rectilíneo uniforme. Así que, vale. Entonces, en este caso, pues tenemos ya, aquí ya después de esto, lo que ya tiene MATLAB es el array de todas estas variables. Y ahora lo que tengo que es decirle a MATLAB, ¿cierto? Cómo vamos a hacer la gráfica y empezar a denominar cada una de las variables. ¿Cómo se hace esto, no? Entonces, aquí voy a copiarme esto. Acá lo que vamos es diciéndole a MATLAB cada una de las variables y va a ir cargando cada una de las filas. Entonces, en esta le estoy diciendo, en la fila T, cárgame todo lo que está en la matriz data, que acuérdense que data ya es una matriz que existe ya después de hacer esto, ya yo cargué data y están, digamos, esta matriz, ¿no? Esta matriz, está esta matriz ya completa entonces ahora lo que voy a decirle es a MATLAB, esta va a ser una fila que se va a llamar el tiempo, ¿cierto? Una variable, un array, ¿cierto? De tiempo, un array de posición 1, un array de velocidad 1, un array de aceleración 1. Entonces, con esto, lo que yo estoy aquí diciéndole con esta primera variable aquí, que estoy, aquí voy a mostrárselas aquí, más grande.
Entonces, esta función t igual a data, entonces, le estoy diciendo a MATLAB, agrégame a un array que se va a llamar tiempo los datos que están en la matriz data, en la, cógeme todas las filas, esto lo que simplifica es que coja todas las filas, ¿cierto? Es decir, todas estas filas, porque aquí hay varias filas, desde la fila 1 hasta la fila 12, ¿cierto? Entonces esto lo que quiere decir es que coja todas las filas y la primera columna. Es decir, me está leyendo la primera columna, es decir, esta columna, la columna tiempo. Listo. Y así voy a ir haciendo con todas las demás. ¿Listo? Entonces, esto ya es simple. Entonces, acá tiempo. Ahora x1. Entonces, va a ser igual a lo mismo de la matriz o del arreglo de cógeme no la columna 1 sino la columna 2 y todas las filas. Esto significa todas las filas. Y ahora, lo mismo, pero ahora con velocidad 1. Entonces, cógeme velocidad 1 y la columna 3. Ahora, la aceleración 1 y la columna 4, columna 4. Listo. Entonces, hasta aquí he cargado los datos del movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, yo puedo decirle plot y que me plotee el tiempo con x1, por ejemplo. Vamos a ver. Ahora, no me voy a publicar con mayúsculas porque, vamos a ver. Listo. Plot x1. Vamos a empezar así, pero al final lo que vamos es a generar una sola gráfica con los 6 columnas de datos. Listo. Entonces acá tengo, si ustedes se dan cuenta, tengo la gráfica, ¿cierto? De posición en función del tiempo. Y ahora, ¿qué quiero? Mm, eh, ahora lo que quiero hacer es, ya les digo, es ponerle los títulos. Entonces, con estas funciones ponemos los títulos. Title, ¿cierto? Entonces, el título de la gráfica voy a poner X en función del tiempo. En el eje X voy a poner tiempo, ¿cierto? Voy a ponerlo como tiempo, distancia, es decir, la magnitud, y corro, y ya tengo, mira, tengo la gráfica con tiempo, el título que está aquí, tiempo en función de distancia, y ya tengo esto. Ahora, también puedo, ¿cierto? La idea aquí, entonces ya esto es para hacer una sola gráfica, pero la idea aquí es hacerlas todas de una vez. Entonces ya les voy a explicar cómo. Entonces aquí voy a terminar de llamar las otras variables, ¿cierto? Porque solamente he llamado las del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces voy a duplicar esto. Voy a llamar a x2, que recuerden que es la posición para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la velocidad 2, que es la velocidad para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y la aceleración 2, que es la aceleración para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este caso sería 5, la columna 5, la columna 6 y la columna 7, ¿cierto? Entonces volvemos a nuestro archivo Excel como para que recuerden, ¿no? Esta es la columna 2, esta es la columna 3, la columna 4, la columna 5, la columna 6 y la columna 7. Ahora vamos a utilizar una función en MATLAB que es muy interesante, ya les muestro, que se llama sub.
plot. Y lo que nos permite es hacer cualquier arreglo de gráficas. Entonces, lo que queremos hacer es lo siguiente. Queremos generar lo que hicimos en Excel, pero en una sola gráfica. Aquí tenemos tres gráficas, pero entonces lo que queremos generar es una sola gráfica, es decir, para que quede, por ejemplo, así, la velocidad y de esta forma, ¿sí? Entonces, una sola gráfica que contenga estas tres subgráficas, ¿listo? Entonces, para hacer esto, lo que hacemos es llamar una función que se llama subplot. Y aquí cuando la llamo, le voy a decir cuántas gráficas, cuántas columnas, cuántas filas, en este caso son tres filas, una, dos, tres filas, ¿cierto? Una columna, es decir, una columna, y a dónde voy a posicionarme aquí, en esta. Entonces, esta es y me voy a posicionar en la primera, entonces, es decir, en esta 1, en esta que tengo acá. Esta sería la 1, esta sería la 2 y esta sería la 3. Entonces, cuando yo llamo a subplot, entonces hago tres filas, una columna, esto no cambia, y voy a entrar a la primera gráfica, es decir, esta. Cuando quiero entrar a la segunda, entonces le digo subplot, lo mismo, tres filas, una columna, y voy a entrar a la segunda, porque es esta la segunda. Ahora, aquí en tres, entonces, lo mismo, pero entonces voy a entrar a la tercera. Subplot, tres columnas, una fila, esto no cambia, estas dos primeras, y voy a entrar a la tercera para ir graficando. Entonces, aquí cuando hago esto es que voy a entrar a esta primera, cuando pongo dos es que voy a entrar a la segunda y cuando pongo tres es que voy a entrar a la tercera y voy a crear la tercera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si quiero hacer algo mucho más, incluso más complejo, como esto? Por ejemplo, quiero hacer en una sola gráfica esto, esto. Es decir, en una gráfica, en una sola gráfica, quiero, quiero hacer seis gráficas, por lo tanto, la función subplot sería tres columnas, dos filas, ¿cierto? Entonces sería subplot, tres columnas, dos filas, y si yo quiero entrar a esta, una, y voy haciendo, ¿listo? Pero en este caso, pues solamente queremos hacer tres, ¿no? Esto lo van ustedes a utilizar ya en su trabajo de grado o ya pero es para que lo tengan y y digamos que sepan que lo pueden hacer en MATLAB y que es sencillo y que lo pueden, digamos, hacer para los arreglos que ustedes quieran. Porque siempre es mejor tener el mínimo de gráficas posibles. Siempre que ustedes presentan resultados, deben de tener el mínimo, la información, hacer la síntesis que más puedan, para que puedan comparar directamente y para que puedan también resumir no es lo mismo leer un informe de 60 páginas a leer un informe de 20, ¿sí? Y que presente la misma información y de forma más sintética, ¿no? Entonces siempre debemos estar, tener como objetivo mejorar siempre cómo presentamos nuestros resultados. Listo. Entonces ya tenemos esto y vamos a hacer el subplot. ¿Listo? Entonces, subplot. Entonces, vamos a hacerlo con tres filas, una columna y vamos a entrar a la primera. ¿Listo? Y ahora sí le decimos plot. Aquí, listo. Ahora sí le decimos que ploteeme, que nos plotee el tiempo con X1. Listo.
Si ustedes ven, aquí ya generó esta en la parte de arriba, ¿cierto? Porque pues va a tener tres gráficas. Y ahora vamos aquí con estas funciones que están aquí. Grid on, pues nos va a poner y hold on, quiere decir que yo puedo agregar otra gráfica en ese mismo subplot. Entonces, con este hold on, entonces puedo agregar t y la velocidad. Listo. Ay, aquí tengo un error, ¿no? Porque aquí tengo es que graficar el x2. X2. Listo. Listo. Aquí ya tengo entonces, en esta gráfica, si yo quitara esta función, no me permitiría agregar la otra, los otros datos en la misma, en la misma subgráfica, ¿no? Entonces, este holón me sirve para, acá puedo hacer, decir, función para que permite, función que permite agregar más curvas o a la misma gráfica. ¿Listo? Listo. Entonces, aquí ya entré a esta y ahora ya le dije, listo, vamos a volver a hacer, vamos a volver a correr y acá ya la tenemos, listo. Ahora vamos a entrar al subplot a la segunda, donde vamos a graficar la magnitud de velocidad. Entonces acá ya le coloco 2. Me voy a copiar esto para que me quede más sencillo y cambio, obviamente cambio. Ya no voy a graficar x1 sino b1, ya no es sino velocidad versus el tiempo y acá ya es el tiempo es lo mismo y acá velocidad. Velocidad que es metros sobre segundos, listo. Y acá ya, Profe, qué sí, pena, estaba súper interesante tu explicación, pero creo que me tengo que retirar porque ahorita tengo laboratorio físico a la sí, 1, sí, entonces apenas tengo el tiempo para llegar. vale, no te preocupes, igual hay que dar grabación, ¿no? Listo, dale, muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Hasta luego. Listo, entonces acá ya tenemos el tiempo, la velocidad y el plot y graficamos la velocidad. Listo. Ya tenemos nuestra segunda. Distancia, velocidad y nos falta ¿cuál? ¿Qué nos falta ahora en el tercer subplot? Hola. Aceleración. Exactamente. Ay, gracias, gracias, gracias. No estoy sola, listo. Entonces, tres. Entonces, ahora, aceleración. Acá, aceleración, aceleración. Yo no sé si aquí acepta. Vamos a dejarlo así. Aceleración 2, listo. Y run, listo. Acá, como ven, está la lineacita, como es cero, está sobre cero. Y ya está. Listo. Ya tenemos las tres gráficas en una sola. Como en la presentación, también podemos agregar aquí. Esperen, ya les muestro. Donde tenía cómo cambiar. Bueno, así aquí. En esta, por ejemplo, podemos, el color, el tipo de línea que podemos tener, entonces también nos permite
Ya lo vamos a poner. Otro X2 aquí. Por ejemplo, este. Ya van a ver que, por ejemplo, mira, podemos cambiar, ¿cierto? El tipo de marcador en la gráfica. Acá indica que más, ¿cierto? Y acá que es punteadito y que el marcador sea una cruz. Y también incluso podemos también dar el color o dejar también acá, por lo menos lo cambié a rojito, ¿cierto? Red, dos puntos, ¿cierto? Y diamante, diamond. Entonces, la idea sería pues dejarlas todas iguales, ¿no? O sea, si yo dejé para el movimiento rectilíneo uniforme, para la velocidad este diamond, pues dejarlo todo, esta configuración para todos los velocidades uno. Entonces voy a dejarlo así. Para el X1 también, dos puntos. Y para la aceleración uno, dos puntos. Y que me queden todas iguales, pues porque la idea es comparar. Listo. Vamos a ver. Entonces vamos a comparar. A ver, uno corre. Entonces, ahí para que tengan en cuenta, pues que pueden hacer los markers diferentes, los colores, ya digamos que ya pueden profundizar en MATLAB para que puedan hacer, digamos, de diferentes colores, pero este es como lo principal. Y lo importante, siempre presentar la información en forma sintetizada, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a ir a Deltamat. En Deltamat, entonces cogemos nuestro, el, el enlace de Deltamat, ingresamos. Entonces, Deltamat es una aplicación que nos permite, ¿cierto? Algo muy interesante y es ir haciendo unos ejercicios y viendo gráficamente, que es una ventaja bastante importante porque vamos viendo lo que vamos haciendo y de esa forma nos permite tener un conocimiento mucho más, afianzar mucho más el conocimiento. Bueno, entonces, en la primera aquí con Deltamat lo importante es seguir, digamos, como unas claves para que puedan hacer, digamos, de forma adecuada. Acá nos dicen, dado given vectors u and v, ¿cierto? Find the sum and write the result in component form, ¿cierto? Y escribir el resultado en forma de componentes. Entonces, nosotros en nuestro primer CIPAS habíamos visto cómo un vector lo podemos escribir en sus componentes X y Y para la representación en coordenadas rectangulares, ¿cierto? En este caso, pues, debemos, para poder hacer la suma, ubicar el vector después del otro. Recuerden cómo hacemos la suma de dos vectores, ¿cierto? Ponemos
El inicio del segundo vector lo ponemos en la cola del primero y de esa forma hacemos la suma. Y acá lo que tenemos que poner es la suma de las componentes. Entonces recuerden que en este caso nuestro vector sumamos las componentes. Entonces U es igual a 8, menos 5. V es igual a 2, menos 5. Y hacemos la suma. 8 más 2, 10. Menos 5 más menos 5 es menos 10. Es decir, el vector resultante, ¿cierto? Nuestro resultado, nuestro vector resultante, aquí no le ponen las, pero pues recuerden que estos son vectores, es 10,10. Y ahora sí podemos escribir 10, menos 10. Y submit answer, le digo que estoy segura y me dice que es correcto, ¿sí? Este primero es sencillo, entonces ahí la clave es primero ubicar el vector después del otro para que me permita colocar el resultado, ¿no? Y acá me está mostrando cómo y cómo la suma, el vector suma, pues es el vector que da desde el inicio hasta la parte final del segundo vector, ¿listo? Entonces esta es la representación de la suma y nos está mostrando, ¿no? Gráficamente qué es sumar dos vectores. Porque es importante sumar dos vectores, ¿no? Porque esto, digamos, nos sirve para la velocidad, la aceleración, son vectores, ¿no? Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta, listo. Ahora, en la segunda, lo que nos indica, ¿cierto? Es sumar las componentes, ¿cierto? Entonces sumamos enteros. Entonces recordemos que para sumar enteros sumamos negativo con negativo, positivo con positivo y luego restamos, ¿no? De cualquiera como ustedes quieran hacer. Entonces menos 2 más 5 da 3, ¿cierto? Porque se restan. 3 positivo porque el 5 es mayor. 3 más 4 7 positivos. Y 7 le quito 2 es 5 5 positivo porque el 7 era mayor, ¿no? Entonces hacemos una suma vectorial normal. Ahora, menos 2 o sumamos los negativos, en este caso, como se les faciliten, sumamos todos los negativos, en este caso menos 2 menos 5 esto es menos 7 y sumamos los positivos, que es 7 más 1 8. Este es menos 7 que es negativo, y más 8. Lo restamos y me da 1 positivo, porque el 8 es mayor. ¿Listo? Entonces me quedaría 1. Volvemos a verificar, ¿cierto? Menos 2 más 5 da 3. 3 más 4 7. 7 le quito 2, me da 5 positivo. Menos 2 más 7 da 5 positivo, 5 positivo menos 5 negativo da 0 y 1. Entonces, chequeamos, me dice bien, que estoy bien. Y ahora, después de hacer esto, hago la suma. Por favor, chicos, me van dejando sus cédulas en el chat para yo después pasar el listado. Como en este no me deja el listado como en Microsoft Teams. Entonces, porfa, les recomiendo. Entonces, recuerden, ¿cómo hacemos suma de vectores? Uno después del otro. Y cuando lo hago bien, él mismo al final me pone el resultado. Y el resultado es 5,1. Y si ustedes pueden verificar aquí, pues el vector es 5, 5 en X y 1 en Y. Y acá lo que me dice es que hacer de igual forma la suma, pero en diferente orden. ¿Listo? Entonces, cojo este, lo ubico acá después de este. Lo importante es siempre colocar el vector enseguida del último. Igual, la suma siempre va a dar igual porque no importa cuál va de primero o segundo, ¿cierto? No se altera. Y el resultado es 5,1. Submit answer, yes. Y tenemos que es correcto, listo. Ahora, esta parte que es escribir los vectores y escribir la suma, ¿cierto? Que este es sencillo porque no es gráfico, sino simplemente es numérico. Menos 6 más 8, ¿cierto? Da 2 positivo y 8 más 8 es 16. Listo. Entonces, yes.
Listo, correcto. No hay, en este es muy sencillo, se suma simplemente, ¿cierto? La componente X con la componente X, la componente Y con la componente Y, ¿cierto? Menos 6 más 8, acá está, y 8 más 8. Entonces, menos 6 más 8, 2, y 8 más 8, 16. Y tenemos nuestro resultado del vector sum. Listo. Ahora, multipliquemos vectores. Entonces, recuerden que la multiplicación de vectores, en este caso, si nos dicen acá, nos están diciendo que menos 2 por v, entonces es menos 2, 2 menos 5 igual. Entonces, acá, ¿cómo hacemos la multiplicación? Menos 2 por 2, que es 4, 4 negativo, porque menos por más da menos, y menos 4, coma, y menos 2 por menos 5. ¿Cuánto nos da menos 2 por menos 5? A ver, ¿alguien que me ayude? Menos 2 por menos 10. 5, 10 positivo. 10. Positivo porque menos por menos da más. ¿Listo? Entonces, bajamos. Y acá la clave es que nos toca hacer el vector, ¿no? O sea, aquí para poder el resultado, entonces nos toca gráficamente, ¿no? Gráficamente. Tenemos que, entonces en este caso, graficar el menos 4,10, ¿no? Entonces, menos 4, menos 4,10. Y ahora sí me activa. Hasta que yo no haga el vector resultante de la multiplicación bien, que es menos 4,10, no me activa para que yo pueda colocar menos 4,10, ¿no? Entonces esas son como un poquito para que tengan en cuenta. Listo. Yes, listo, correcto. Multiplicar vector por un escalar, listo. Entonces acá ya, acá es sencillo, más sencillo porque es simplemente menos 2 por v, que es 6,1, ¿cierto? Entonces, en este caso, es un vector. Recuerden que la multiplicación de un escalar por un vector es un vector. Entonces, acá nos queda, el vector resultante es menos 2 por 6, menos 2 por 1, ¿cierto? Entonces, menos 2 por 6 es menos 12, menos 2 por 1 da menos 2. Listo. Y por lo tanto, aquí colocamos menos 12, menos 2. Perfecto. Y yes, vamos a ver, correcto, y ya. Entonces acá igual él nos hace lo que hicimos ahora y gráficamente también nos presenta, ¿no? ¿Cuál es la multiplicación? Es un vector que es el doble del primero, ¿no? Y en la misma dirección, en la dirección contraria, ¿no? Porque el vector inicial estaba en esta dirección, entonces aquí importante porque nos permite ver, ¿no? Entonces volvámoslo a ver. Mire acá, ese es el vector y la multiplicación es el opuesto, ¿no? Porque es multiplicar por menos 1, entonces la dirección es la opuesta. Listo. Acá, vámonos a la parte de esta, dice que tenemos que plotear el vector donde, ¿cierto? Que nos indica que tiene un punto inicial en 7,4, ¿cierto? En 7,4, que es este punto. Ay, 7,4 y 2,1. Entonces yo tengo que ir a 2,1, que es
Voy a hacérselos acá para que... Entonces, este es un poquito porque tenemos que tener claro de dónde vamos. 7,4 es este punto, 7 y 4, y 2, 1 es este punto. Entonces, me está pidiendo dibujar ese vector, ¿no? Entonces, tengo que tener claro para que me deje o si no, no me va, porque tengo que, listo, ¿cierto? Entonces, hasta que no suelte bien, entonces, y además después tengo que mover el vector al origen, listo. Y que ahora tengo que responder las preguntas que me hacen. Representar ese vector en la forma de componentes. Entonces, ahora, en subcomponentes, pues la componente X es -5, su componente Y es -3, y la magnitud del vector, recordemos cuál es la magnitud, ¿cierto? La magnitud del vector, entonces la magnitud del vector es la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. Entonces, menos 5 al cuadrado más -3 al cuadrado. Au. -3 al cuadrado. ¿Listo? Entonces, esto es raíz de 5 al cuadrado es 25 porque la raíz de el cuadrado de -5 es 25. Entonces es 25 más 9. 25 más 9, ¿cuánto es? 25 más 9. Hola, ¿cuánto da 25 más 9? 25 más 9. ¿Cuánto? 34. ¿Cuánto? 34. Listo. ¿Y cuál es la raíz de 34? La raíz de 34. Entonces 34, saquemos la raíz. Eso es 5,83. Entonces acá viene nuestro problema, porque aquí tengo que presentar bien la aproximación o si no, o si no, en delta mat no me va a dar, no me va a coger la respuesta bien, ¿no? Entonces, el resultado con todas sus cifras decimales, 5,8309. Vamos a coger 4. 5,8309. Independientemente del nombre de la tarjeta. Entonces, acá, él me permite ponerla en la forma radical, es decir, 34. Entonces yo le digo, para no ponerle nada, entonces le digo que 34 y lo pongo así, raíz de 34. Digamos que esa es una forma de ponerla. Respuesta en vez de colocarle el 583. Aunque de las dos formas se debe poder hacer, ya lo verificamos. Y ahora tenemos que nos está pidiendo el ángulo, que es este ángulo. En delta mat, el ángulo va a ser con respecto, si no estoy mal, creo que es con respecto al eje X positivo. Ya, ahora no lo recuerdo. Ahora comprobamos si el ángulo que toma delta mat es... Generalmente, pues hay varios sistemas que utilizan. Hay una forma que es poner el origen en el X positivo, es decir, el ángulo sería 180 más este ángulo de este punto. Puta mía. O hay aplicaciones también que lo cogen como este. Ya vamos a verificar porque ahora mismo no recuerdo. O este ángulo, ¿sí? Que son diferentes, ¿no? O sea, dependiendo del sistema que él elija, ¿no? Podemos ver, entonces, Necesito señor, bueno, determinemos este ángulo teta, que recuerden que teta va a ser igual a la tangente inversa
de la componente y sobre la componente x. Es decir, menos 3 sobre menos 5. Menos 3 sobre menos 5, tangente inversa. ¿Cuánto nos da ese valor? A ver, ¿quién tiene calculadora? ¿Quién? ¿Qué valor da eso? Tangente inversa de menos 3 quintos. Hola. 30.963. Listo. Entonces, hagamos tangente, tangente inversa de menos 3 quintos. $30.96, ¿no? Listo. Ahora, nearest degree, entonces puede ser que nos esté pidiendo simplemente al, sin cifras decimales, entonces, en este caso, la aproximación sería de 31 grados, ¿cierto? Si me pide, por ejemplo, que sea con una aproximar con una cifra decimal, en este caso, pues tendría que ser lo mismo. Este 9 pasaría a 0 y por lo tanto sería 31,0. Esas son las dos posibilidades. Miremos a ver. La plataforma, coloquémosle 31 y a ver qué nos dice. Listo. Me dice que tengo un intento más. Entonces puede ser 31,0. Vamos a ver. Ya. Menos 5, menos 3. Listo. Vamos a ver si es ese. 31,0. Listo. Incorrect. Ay, Dios mío. Bueno, a ver cómo me corrige y cómo me. Ah, bueno, lo que les decía, ¿no? Entonces, el ángulo que, les dije y al final no hicimos la conversión, ¿no? El ángulo que coge, aquí es 31, o sea, aproxima el grado, es decir, el ángulo sí era 31, pero le teníamos que sumar 180 grados, ¿no? Que era lo que les había dicho que acá teníamos que hacer, ¿no? Entonces, el ángulo que coge delta mat siempre es el ángulo con respecto al x positivo, es decir, si está acá, tengo que sumarle los 180. Entonces, era 211 grados, porque le tengo que sumar. Entonces, listo. Entonces, hagamos otro y de esa forma. Listo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer este, borrar todos. Ya sabemos cuál es la clave. Entonces, nos ponemos en 2, menos 7, 2, menos 7, que es este punto. Y el otro punto es 1, menos 5, 1, menos 5, que es este punto. Y el punto inicial, ay, si me corro. Listo. 1, menos 5. Entonces el punto tengo que coger desde este y esto, si no, no me lo va a dejar y ahora me dice listo y que lo mueva al origen. Ya lo muevo al origen y ahora sí me va a dejar. Entonces, ¿ese vector cuál es? Entonces ese vector es tal, tal, en x menos 1, ¿cierto? Y en y es 2. Entonces, el vector sería menos 1
2. Listo. Y en la forma radical, pues le marco aquí radical y entonces el radical de ¿cuál? Radical de -1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces, -1 al cuadrado es 1, más 2 al cuadrado que es 4. Por lo tanto, me da raíz de 5. -1, 1 más 4, 5. Entonces, acá entonces, raíz de 5. Y ahora el grado, los grados serían teta igual a la tangente inversa de 2 sobre -1. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto nos da eso? ¿Qué me pone? Porque yo vi que los frenes estaban poquito en la pantalla. A mí me dio expresado en rayanes, ¿cierto? El resultado debe estar en grados, ¿no? Entonces acá en este caso da teta igual a, ¿cuánto les da? 63.43. Listo. Tomemos el valor positivo, ya les digo por qué. 63.43. Como tenemos que dejar sin cifras decimales, el valor es 63, porque este valor es menor que 5, por lo tanto esto queda 63 grados. Ahora, volvamos aquí, porque recuerden que delta mat coge el ángulo respecto al eje X positivo, entonces el ángulo va a ser este ángulo, ¿cierto? Va a ser este ángulo, tan este. Claro, el que da la calculadora es este negativo, por eso lo da negativo. Nosotros tenemos que darle a delta mat, es este. ¿Y cómo calculamos ese teniendo los 63? Entonces, este ángulo si está aquí, entonces ese ángulo es 180, ¿cierto? Grados, menos, ¿menos cuánto? Menos 63 grados, ¿cierto? Al quitarle esto, pues me da este ángulo. ¿Sí, sí me entienden? 180 menos 63. Y ahí nos da 117. O sea que cuando es positivo se suma y cuando es negativo se resta lo Mira, que escuché, ¿sí? cuando es aquí en este cuadrante, ya un momento. Entonces,
En este caso, pues queda 117 grados. O sea, si está en este primer cuadrante, el ángulo es el que tienen en el resultado. Pero si está en este cuadrante, tienen que 180 quitarle el ángulo que les da, ¿sí? Si está en este cuadrante, como el que nos pasó, pues al ángulo tienen que sumarle, o sea, al ángulo final, voy a hacerlo acá, al ángulo final tienen que sumarle 180 grados, más el teta que al teta inicial. Y si está en este cuadrante, en el último, por lo menos este, ustedes el que obtienen en la calculadora es este, si está en este cuadrante, pues el valor del teta final va a ser 360 grados menos porque ustedes tienen que determinar este ángulo, este de acá. Entonces es 360 menos el ángulo inicial que les dé. ¿Listo? Entonces aquí a 180 le quitan a 180 le suman y aquí a 360 le quitan el ángulo. Entonces en cada cuadrante es diferente. ¿Listo? Eso es como una de las claves acá con del tamaño. Tener en cuenta esto. ¿Listo? Entonces subámoslo y a ver si es 117. Listo. Submit Y es va a encontrar las yes, manecillas correct. del reloj. Listo, correcto. Listo. Si ven acá, 180 menos 63. Y da 117. ¿Listo? Esa es como de las claves y de lo. Y en lo demás es como lo mismo, ¿no? Y lo de hacer las aproximaciones correctas. Cuando le dicen nearest, entonces aquí al grado, entonces es simplemente poner sin cifras decimales y pues determinar el ángulo con respecto al X positivo siempre. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tenemos alguna pregunta? Dejamos hasta aquí, ya lo demás pues más o menos sigue la misma lógica en MATLAB y sería que ustedes trabajaran y también hay veces que se demoren en buscar cómo es, también es importante que hagan eso, ¿no? Entonces, pues ya más o menos les dije la clave. Siempre el ángulo es con respecto al X positivo, ¿listo? X positivo, es decir, con respecto a este X. ¿Tenemos preguntas? ¿Tenemos preguntas? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Por ahora no, profe. Yo quería confirmar una cosa. Entonces, Sí, eso siempre va a encontrar las manecillas del reloj, ¿cierto? sí, sí, señor. Claro, cada software puede tener su sistema diferente, ¿no? Entonces, en este caso, pues él maneja esta, este tipo de notación, ¿no? Y define el ángulo como esto. Hay algunos que lo definen siempre con respecto al eje X, así sea negativo, entonces, listo. Entonces ahí, aquí ya damos por finalizado nuestro encuentro del día de hoy. Muchísimas gracias y se cuidan, les voy a estar subiendo la grabación. eh, si no es hoy, el día de mañana, ¿de acuerdo? Se cuidan mucho y bendiciones. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.